Tecnocrats, sean bienvenidos a un nuevo video, a un top que de hecho ustedes han elegido en una encuesta que había dejado en la pestaña de comunidad. Por cierto, no había podido subir videos porque realmente he tenido muchos inconvenientes a la hora de editar, pero bueno, aquí estamos. Y si llegaste entonces a este video es porque necesitas saber qué celular Xiaomi es el más destacable para tus necesidades, y entonces aquí te estaré mencionando 5 opciones bastante interesantes, crack, que te van a dejar estupefacto. Así que sin más, ponte cómodo y busca tus respectivas opciones de comida, crack. Mi nombre es Yused y esto es Tecnocrats. ¡Comenzamos! Si bien hay muchos Xiaomi baratos que destacan en algún apartado, pero es importante saber cuáles son los más completos, así que en este primer lugar te traigo el Redmi Note 10S, que aunque no es lo más potente del mundo, es muy completo y cumple con lo que te dije hace un momento. Para empezar, su panel es tecnología AMOLED, algo que en anteriores versiones no era posible tener, ya que por primera vez Xiaomi colocó esta tecnología en sus gama medias en esta nueva serie. En este caso no cuenta con una alta tasa de refresco, así que se queda en los ya tradicionales 60 Hz, esto muy seguramente para tratar de justificar el bajo precio, así que en pocas palabras es un panel bastante justo y necesario para lo que pagamos. Ahora viene en el apartado fotográfico, que es donde muy pocas veces sobresale un celular de estos rangos de precio. Este creo que no es el caso, eso sí, hay que aclarar que esta madre no te va a dar fotos estilo Samsung Galaxy S23 donde te sale hasta las naves espaciales en la luna, pero debes tener muy en cuenta lo que pagas para así exigir. Y aunque su precio es bajo, sus cámaras se comportan muy bien. El rendimiento es suficiente con su MediaTek Helio G95, aunque ciertamente hubo un sinsabor porque se esperaba algo mejor, pero a veces Xiaomi suele pasarse de lanza. Su batería es de 5000 mAh, te va a dar el día de uso 7 u 8 horas en caso de que le des mucha caña si eres un usuario bastante exigente. Todo esto a un precio aproximadamente de $171, como algunos 900.000 pesos colombianos más o menos. Si ya te está gustando el video, crack, te invito entonces a suscribirte. De esta manera estarás al tanto de los nuevos tops y otras noticias de tecnología que estaré trayendo en este canal, y de paso así me ayudas un montón a seguir creciendo. Así que si ya te suscribiste, excelente, crack, la buena para ti. En este siguiente puesto, por más que investigué, no hallé otro más que el Redmi Note 10 Pro, que más allá de los 120 Hz que se le agrega a su panel AMOLED, mejora también lo que es el rendimiento, puesto que trae el Snapdragon 732G, que ante la versión pasada sí hay una respectiva mejora, pero no tan significativa. Recordemos que el Redmi Note 9 Pro tenía el Snapdragon 720G y sí es un procesador completamente equilibrado, estoy hablando del 732G, y es por ese motivo que muchos fabricantes como Motorola, Realme, etcétera, lo colocaron en la mayoría de sus celulares gama media, y si lo hicieron fue por algo, ¿no creen? Eso sí, hablando del Redmi Note 10 Pro, su batería sigue siendo igual ante su antecesor de 5020 mAh y también emite la misma carga rápida de 33 vatios. Así que aunque hoy en día en mi país esté algo caro, sí que vale mucho la pena. Si los comparamos con el Redmi Note 11, allí la verdad no hubo casi que mejoras significativas y prácticamente sería botar el dinero directo a la caneca. El precio de este celular ronda los $240 más o menos. Siguiendo con este top del Xiaomi Mi 11 Lite, tras de que su diseño es bastante estilizado, que a muchos les gusta y a otros no, es normal eso, no hay discusiones. En lo particular a mí me parece muy chafo, pero eso sí, siempre es bueno no dejarse guiar de las apariencias, puesto que en las demás características este celular es muy interesante y es de suma importancia que ustedes lo tengan en cuenta si están por comprar otro celular. Claro que tiene aspectos malos y desde ya se los digo, su batería es uno de ellos, con apenas 4250 mAh, algo que hoy en día es bastante inferior a lo que ya estamos acostumbrados, que es de 5000 mAh, que Xiaomi justifica por tratarse de un celular mucho más compacto, pero bueno, mantiene la carga rápida de 33 vatios, que eso sí no es la más rápida del mercado, pero algo es algo. Eso sí, para compensar un poco la cagada de la batería, su rendimiento destaca con el Snapdragon 780G, que alcanza un mejor rendimiento que la mayoría de sus competencias directas. Ahora entrando a lo que es su apartado fotográfico, estará a cargo de 3 sensores, que obviamente Xiaomi no te iba a colocar los mismos que trae la versión gama alta, eso
ni por mentiras, pero nos tratan de consolar con un sensor de 64 megapíxeles que hace un trabajo más que aceptable, pero como todo crack sabemos que le vamos a bajar la Gcam y listo, sube mucho más el nivel. El precio de esta madre ronda los $290. Ahora bien, vamos a bajar un poco la calidad de algunos apartados y nos vamos a centrar casi que en la potencia y la autonomía de los celulares, que en esta sección se encarga un poco, y aunque no está directamente involucrada con Xiaomi, pues es más que obvio que todavía siguen juntos desarrollando celulares. En este caso entonces te recomiendo el Poco X3 GT, te recomendaría el Poco X3 Pro, pero ya valió madres. Lo destacable de este Poco X3 GT es su gran potencia, como les digo, con el MediaTek Dimensity 1100, que según los benchmarks es algo superior al Snapdragon 865. No sé qué tan cierto puede ser, pero lo que te puedo asegurar es que no te vas a quejar de un rendimiento pobre. De esta manera vas a tener un celular muy fluido para cumplir todas las tareas que le coloques a este celular. Ya saben que esta submarca está enfocada en eso, en lo que es potencia-precio. Por otro lado, también destaca su batería, que es de 5000 mAh con carga rápida de 67 vatios, que mínimo de 0 a 100 te lo va a cargar en 45 minutos o incluso menos en algunos casos muy concretos. Ahora bien, sobre su pantalla no hay mucho que agregar, pues es tecnología LCD y con los típicos 120 Hz que ya prácticamente están más regados, así que sin duda esta es la parte que menos destaca hablando concretamente de la tecnología, pero para muchos lo que es el panel LCD ha mejorado en comparación a tiempos anteriores, disculpen que me enrede, algo que siempre es bueno resaltar. Este dispositivo lo pueden conseguir a un precio aproximado de $300 y sí que lo convierte en una gran opción a tener muy en cuenta. Pero bueno, aquí arruinando un poco el top, si quieres algo más actual a nivel de software y una otra cosa a nivel de hardware y gastar más dinero, entonces existe el Xiaomi 12 Lite, la evolución del Mi 11 Lite, aunque viéndolo bien solo destaca en algo su rendimiento, que es en teoría un pelín al del Snapdragon 780G, pero bueno, mejora su tecnología en su pantalla. Se agradece también el sonido estéreo y sus cámaras son los puntos que más te puedo destacar de este Xiaomi 12 Lite, que es lo más actual, o mejor dicho, es uno de los celulares más baratos y un tanto actuales del mercado. Ahora me gustaría saber tu opinión de cuál crees que debí incluir o cuál crees que no debí incluir en este top. Yo lo voy a estar leyendo y además les voy a estar respondiendo, cracks. Por cierto, también comenten de cuál marca les gustaría que hablara en un próximo top, y el comentario que tenga mucho más likes, ese va a ser el próximo top. Y si no, entonces lo colocaré en una encuesta, crack. Y bueno, tecnocrats, este ha sido el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su gran like y suscribirse para que sean parte de esta creciente familia. Además de que estamos retomando de nuevo el canal con más ganas para seguir mejorando cada aspecto. Así que sin más, entonces nos vemos en la próxima.